bienvenidos nuevamente a Sala de Artistas de TV USAC. Esta mañana tenemos la dicha, la suerte de tener a un personaje extraordinario del mundo de la imaginación. Se trata de Jenny Baños Salazar. Le digo yo que de nacionalidad petenera, porque el Petén queda tan lejos de la ciudad de Guatemala, sigue quedando tan lejos y ahora con tanto tráfico más. Pues viene de ahí, Jenny es escritora, es una escritora joven. Estamos presentándola cabalmente para que no haya la sospecha siquiera de que nos dedicamos solo a los pintores. También este es un programa dirigido al mundo de la cultura. Así que Jenny Baños, bienvenida a Sala de Artistas de TV USAC. Te bienvenimos muy cariñosamente. Es una jovencísima escritora, tiene apenas 22 años y viene de una racha de ganar muchísimos premios departamentales, primero nacionales y luego internacionales. Entonces, te bienvengo nuevamente al programa y quisiera, Jenny, que le contaras a tu público quién es Jenny Baños, por favor. ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres escritora? ¿Por qué eres escritora y no abogada, por ejemplo? Es decir, ¿de dónde viene esa necesidad por el acto creador desde la punta de la pluma o desde la punta de los dedos y el ordenador? Vamos a ver, ahí tu público te está esperando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por darme el espacio en este lugar. Y bueno, yo realmente empecé como cualquier escritor empieza, siendo lectora. Yo aprendí a leer cuando tenía 4 años, porque me retrasé un poco en lo que es el grado académico, entonces tuve que aprender antes de lo normal en mi colegio. Y al momento de yo aprender a leer, se me abrieron totalmente las puertas a este mundo maravilloso que son los libros, y de ese momento yo nunca volví a soltar un libro. Yo empecé leyendo, bueno, debido a la contemporaneidad de estos tiempos, empecé con autores un poco más clásicos que son para los niños, tipo Lewis Carroll, con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Recuerdas? El primer libro que yo leí en toda mi vida, y desde ahí dije, no, esto es algo que realmente me gusta y quiero más. Y bueno, mi mamá se dice lectora honorífica, porque leyó mucho cuando era joven, gracias a su papá, a mi abuelo, pero ya no lee tanto, pues vida de adulta, ¿verdad? Entonces ella fue la que me ayudó un poco a estos libros que ella consideraba también importantes. Empecé con Lewis Carroll, como le comento, y después seguí con Julio Verne, que eran los libros que mi mamá tenía a la mano. Entonces yo a los 5 o 4 años estaba leyendo La Vuelta al Mundo en 80 días, Un viaje en globo, las 200 millas de viaje submarino. Entonces eran algo que yo considero que para mi edad estaba muy bien, porque la imaginación... Claro, florece la imaginación ahí, ¿verdad? Y de ahí todos los libros que yo podía encontrar en mi casa, que no eran muchos en realidad, pero era como de, bueno, este es un manual de algo, me lo leo, solo por el placer de leer. Y los libros que pues conforme iba creciendo mis papás me compraban, porque realmente siempre me apoyaron en ese hobby, y pues teníamos la oportunidad de viajar, y a donde viajábamos era como de, bueno, vamos a comprarle ropa a tu hermana menor, yo tengo una hermana menor, y a mí me decían, bueno, ¿y tú qué querés? Y yo, bueno, yo no necesito pantalones, quiero estos 5 libros que están aquí. Y me compraban los libros en lugar de comprarme ropa, porque pues sabían que era lo que realmente me gustaba. Y conforme fui creciendo, creo que es un proceso natural en el que a uno se le van ocurriendo sus propias ideas. Entonces era como que, bueno, ¿qué tal si en realidad en vez de hacer esto, le pasara esto a este personaje? Y uno va creando sus propias historias en su cabeza. Y realmente hasta que yo no entré al básico, a esa edad de, digamos, curiosidad, fue que yo empecé a escribir lo mío. Ahora existen muchas plataformas digitales en las que uno se puede expandir, escribir lo que le da la gana sin supervisión de adultos, sin nadie que te diga... esto está mal, porque estás en el anonimato. Entonces creo que eso le da confianza a uno. Pero yo quería que alguien me leyera. Creo que eso es algo que sucede a todos los escritores, sino para qué escribimos. Uno quiere que alguien que sea real, no solo alguien a través de la computadora le lea.
Entonces le empecé a pasar cuentos cortos a mi mamá y ella me decía, qué bonito tu cuento, ¿verdad? Pero yo sentía que eso era muy sesgado, porque un padre no le va a decir a su hijo, está horrible el dibujo que hiciste, o está tremendo desastre. Sí, cuesta ser crítico con los hijos, ¿verdad? Sí. Cuesta realmente. Entonces era como, bueno, mi mamá dice que está bien, pero qué tan real es esto, ¿no? Y a mi mamá yo creo que genuinamente le gustaba, espero que todavía le guste lo que escribo, y me empezó a mandar de, mira, aquí la municipalidad está haciendo este concurso, ¿no te interesa escribir? Y a mí me daba miedo, sinceramente me daba miedo, porque pues era como, no voy a escribir a un concurso que ya se está postulando algo serio, cuando yo siento que lo que estoy escribiendo no vale la pena. Pero pues el impulso de mi mamá me hizo entrar a estos concursos, y yo tenía tal vez unos 13 años cuando empecé a meterme a los Juegos Florales de allá, que de flores son, para la Feria de Flores son a nivel departamental, porque es la feria de Petén casi. Sí, pues. Y no ganaba, obviamente, era imposible para mí a esa edad ganar. Y al final de todo mi mamá me decía, no, pero seguí escribiendo. Y yo seguía escribiendo, porque al final era una forma en la que yo me despegaba de la realidad, por decirlo así, y me sumergía yo en lo que yo quería, en lo que salía de mi imaginación. Entonces continué escribiendo hasta que durante la pandemia, creo que pues ese encierro nos afectó a todos, pero a mí me dio mucha creatividad. Entonces creo que de manera natural evolucioné en lo que es mi estilo de escritura. Y con mi propia madurez empecé a madurar mis letras y empecé a escribir de una manera diferente. Y fue ahí cuando ya vi los resultados. Yo decía, bueno, esto ya tiene una calidad literaria como lo que yo leo. Porque empecé a estudiar en la universidad la carrera del profesorado en lengua y literatura, y actualmente ya estoy estudiando la licenciatura, a punto de cerrarla. Entonces esas lecturas que me colocaban los licenciados, los maestros que yo tenía, me ayudaron a fortalecer también la manera en la que escribía. Entonces yo decía, bueno, esto ya se parece a lo que yo he leído, ya tiene como esta forma profesional que uno cree que es como se tiene que escribir. Y decía, bueno, tal vez tenga una oportunidad. Entonces ya me metía como con más ánimo a los concursos literarios. Hasta que el año pasado me llamaron al inicio de la feria departamental y me dijeron, ¿usted es Gabriela Baños? Y yo, sí, me dice, felicidades, ganó el segundo lugar en los Juegos Florales de Petén. Y yo, pues alegría, más que nada era la alegría de ver a mi mamá feliz, porque era como que, bueno, a mi mamá le gustó, entonces como, y así fue evolucionando. Y ese mismo año, el año pasado, también participé en el concurso de Juegos Florales de Poptum, que es una región de Petén, en el que hasta entonces no se había abierto al público en general, sino que se hacía solo en Poptum. Al momento en que lo abrieron dije, bueno, hay que probar, escribir también, y quedé en segundo lugar también. Entonces fue como un impulso súper grande para mí. Y ya este año recibo otra llamada a principios de año y quedo en primer lugar de los Juegos Florales a nivel departamental de mi región. Y fue la alegría máxima, porque pues para mí eran como los concursos más grandes a los que uno podía aspirar. Entonces era como reconocimiento a nivel departamental. Y también gané ese mismo año, este año, los Juegos Florales de San Benito, que también por fin este año se abrieron al público en general. Entonces también quedé en primer lugar y pues ya estoy viviendo aquí en Guatemala y me tuve que ir de regreso a Petén, son unos 2 días para recibir el premio y regresarme y todo eso. Pero creo que eso es como lo que respecta a los concursos nacionales. Para mí era lo más grande, era como de, bueno, cuando uno veía los Juegos Florales departamentales, yo solo veía que premiaban esto y subían gente adulta. Subían señores ya mayores que son completamente respetables en lo que respecta a su literatura, pero siempre ganaban los mismos. Entonces yo decía, es un círculo cerrado en el que si yo puedo entrar ahí, ya me estoy convirtiendo yo en una escritora. Y al momento de ganar el primer lugar fue un sueño hecho realidad y fue muy emocionante. Y me empecé a animar un poco más. ¿Eso fue en San Benito? En Flores. En Flores. Pero en San Benito también se le hizo reconocimiento a uno de los maestros más grandes que tenemos allá en la literatura, que es Harry Cetina, que es uno de los señores que conserva mucho las tradiciones con respecto a su literatura. Y ganarle a él en ese momento fue como, para mí fue como, ok, sí estoy haciendo, pero igual es mucho respeto hacia él. Y eso me abrió a mi camino de decir, bueno, ¿y qué tal si pruebo internacionalmente? Entonces estaba buscando por internet y apareció un concurso que estaba realizando el SICA, que es la Secretaría de Integración Centroamericana,
y estaba realizando un concurso de leyendas de Centroamérica y de República Dominicana. Y yo tengo pues mucho conocimiento en lo que respecta a las leyendas de Guatemala, especialmente en mi región que es Petén. Y dije, bueno, hay que escribir algo. Y fue que me animé, escribí, mandé la solicitud, mandé mi cuento y todo. Y resulté ganadora del primer lugar en la categoría diamante, que era lo que entrevía a mi edad. Si no estoy mal, eran como 17 a 50 y tantos años. Y la sede se encuentra en El Salvador. Entonces, había otro niño que ganó en la categoría anterior. Y a los dos nos trasladaron a El Salvador. Creo que fueron 2 días, si no estoy mal, que estuvimos allá. Nos dieron un tour completo porque tienen una nueva biblioteca que es impresionante, es enorme y es una joya de la excelencia literaria. Y nos dieron un pequeño recorrido por esas áreas que son como de interés de un escritor y nos regresamos. Y fue el primer lugar obtenido en esa categoría. Y ya en lo que respecta a lo que va del año, he ganado 2 concursos que son de España. Uno es de un blog de escritura creativa, en el que te publican el cuento, es un microrrelato. Un microrrelato no tiene, dependiendo de las bases, no tiene que llevar más de 120 palabras y tú tienes que contar un cuento en esas 120 palabras. Y aparte quedé finalista en lo que es un blog que se llama Círculo Creativo, que también es de España. Entonces llegan como miles de participantes por lo mismo, porque como es en línea, uno puede participar de cualquier nacionalidad. Y al final terminaron seleccionando aproximadamente 100 de los microrrelatos que más les gustaron y el mío apareció entre esos, entonces quedó como de que se va a publicar una antología en el que aparecen esos relatos. El problema es que solo se publica en España, entonces... Tendrás un par de ejemplares de seguro. Posiblemente. 3, uno para ti, uno para tu mamá y uno para mí. Perfecto. Bueno, mira, interesantísimo eso que estás contando, porque en términos generales, pues los escritores jóvenes casi todos pasan por el mundo de los concursos, ¿verdad? Antes de iniciar el programa, me contabas sobre los asideros de tu trabajo. Contanos eso, el papel que juegan las historias, la tradición oral contada por tus abuelos en el proceso de tu literatura. Bueno, mis papás, a mi hermana y a mí siempre nos han inculcado de que si nosotros tenemos abuelos, hay que estar con ellos, hay que pasar tiempo con ellos porque no sabemos cuánto tiempo van a estar con nosotros. Y al final de cuentas son como esta fuente de la familia, o sea, sin ellos no hubiéramos existido nosotros. Mi papá siempre me llevaba con mi abuelita y mi mamá siempre me llevaba con mi abuelita de parte materna. Y tengo la suerte de que yo conocí a mi bisabuela de parte de mi mamá y yo a ella, yo la adoré con toda mi alma. Y iba siempre, todos los días, porque pues mis papás trabajaban y nosotros pasábamos las tardes con mis abuelitas. Y mi bisabuela era de antaño, de esas personas que hablan y hablan y hablan. Y era un gusto pasar con ella y ella siempre gustaba de contarme todo lo que ella vivió de chiquita. Y eso incluía todas las tradiciones y costumbres que tenía Petén en ese entonces. Y además me contaba las leyendas que pues de espantos y aparecidos y de que me apareció la Llorona y uno pues en esa edad no va a dudar de eso, ¿verdad? Entonces decía, bueno, mi abuelita vio a la Llorona y sobrevivió, mi abuelita es alguien grande, ¿no? Y conforme pasaba yo todo el tiempo con ellas, se me iban quedando las historias, a mí me encantaba escucharla hablar, me parecía como lo más interesante del mundo. Y mi abuelita me apoyaba mucho en lo que era de que, bueno, escribilo porque si no se va a perder, ella me decía eso. Entonces yo le hacía caso. Recuerdo que a veces iba a pasar desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde con mi abuelita y a veces me cansaba tanto de escribir que simplemente activaba la grabadora del teléfono y la dejaba correr. y tengo casi 18 horas de voz de mi bisabuela contándome historias y leyendas y tradiciones y costumbres. Y al momento de escribir creo que es como una de las fuentes más grandes que tengo porque lo que me gusta mucho hacer es agarrar esas leyendas y traerlas a la modernidad, a esta contemporaneidad que nosotros tenemos y modificarlas, ¿no? Crearles problemas que existen ahora, pero en base a estos mitos y leyendas. Y gracias a ellas es que, bueno, se puede decir que tengo la base de los clásicos porque pues al final de cuentas uno lee tanto que no puede evitar absorber de ellos. Pero realmente la fuente de inspiración más grande son las historias que me contaban mis abuelitos.
Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente que una persona tan joven tenga tanto bagaje cultural. No hay, indudablemente, no hay escritores sin lectura, ¿verdad? Es decir, por supuesto hay gente que hace unos días escuchaba en la feria departamental de Chiquimula a un escritor, poeta él, de Chiquimula, decir que él no leía para no contaminarse, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿y de dónde escribe este pobre hombre, verdad? ¿O qué escribe, verdad? Yo no lo he leído a él, no puedo hablar de su trabajo, pero en términos generales, lo que sé, que me parece que es una regla para nosotros, la gente del mundo de la escritura, es que si tú no eres lectora, difícilmente eres escritora, ¿verdad? Es decir, sin lectura, la escritura de la gente sin lectura es un poco rudimentaria en términos generales. Lo que no es literatura, no estoy hablando de literatura aquí, ¿verdad? La literatura de la gente que no lee tampoco es muy buena, ¿verdad? Es decir, pero bueno, vamos a ver, quiere decir que dentro del imaginario de Jenny Baños está indudablemente presente la tradición oral anterior, pero conectada y contextualizada en el momento presente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Tal vez vamos a ir a esta parte de la que quiero que hablemos contigo, de la virtualidad. Vamos a hablar de esto después. Después de los premios, después de saber que vienes de la tradición oral de tu terruño, de tu departamento, de tu región, ¿qué planes tienes tú para tu vida futura? Lo dejamos para el otro segmento porque este ya se acabó. Mira, pues, esto es lo que sigue. ¿Qué planes tienes para tu vida futura? Tú vienes de un lugar exuberante, precioso, encantador, un lugar de ensoñación, ¿verdad? La Isla de Flores es un lugar maravilloso, realmente. Me contabas hace un rato que tus recuerdos están ligados al ruido del agua, al contexto, ¿verdad? A las historias de que la laguna crece cada 50 años, pero siempre encuentra su nivel, ¿verdad? Vamos a hablar del contexto, pero vamos a hablar primero de tus planes en el próximo segmento. Como te dije hace un momento, el tiempo aquí se va como agua entre los dedos. Así que el primer segmento se acabó y volvemos con Jenny Gabriela Baños en el próximo segmento para seguir ahondando en este personaje inquietante que es esta muchacha. Muchas gracias por la audiencia. Nos estamos viendo en un momento. Estamos de vuelta con Jenny Baños Salazar en Sala de Artistas. Jenny, en el segmento anterior nos quedamos en que nos ibas a contar tus planes. No nos contes tus planes de largo plazo porque ya nos imaginamos que han de ser el premio Nobel o algo así, ¿verdad? Pero sí, nos gustaría que nos contaras. Fíjate que te da risa, pero déjame que te cuente una cosa. Yo tengo el gusto de conocer al Premio Nacional de Literatura 2011, me parece, Víctor Muñoz. Y éramos padres en el Liceo Guatemala y entonces me lo encuentro un día en el que en el periódico sale que había ganado el premio de novela de la Fundación Monteforte. Entonces voy yo y lo abrazo, yo no lo conocía a él y le digo, mira, te quiero dar un abrazo por el premio y nos abrazamos y ¿qué es lo que sigue?
vamos por el premio Nobel. Bueno, él no ha ganado el premio Nobel, pero sí ganó ya el Premio Nacional de Literatura. Es decir, es un escritor logrado, ¿verdad? Yo creo que tú vas por ahí, es decir, tenés ahí el gorgojo del pino adentro, ¿verdad? Entonces, esto es algo que no se cura, uno se muere metido en esto, por lo que yo he visto, ¿verdad? ¿Cuáles son tus planes, digamos, más prontos? Antes que hables, déjame contar esto. Jenny es de la casa. San Carlista está terminando este año la parte formal de la licenciatura en lengua y literatura, ¿verdad? Entonces, está en casa, esta es su alma mater, y pues nos honra de verdad que sea una escritora tan joven y tan despierta, y pues que esté con nosotros más. Así que, por favor, ahora te pido de nuevo que hables de tus planes. Bueno, realmente yo, volviendo un poco al pasado, no tenía planes como tal dentro de la literatura. Yo le comentaba que mis papás lo que yo querían era, para mí, una carrera matemática. Porque pues sí era buena en matemáticas durante todo el colegio, pero siempre me ha atraído más la literatura. Entonces yo tomé esa decisión de, bueno, voy a estudiar literatura. Pero ¿qué estudio para querer estudiar literatura? Porque yo no tenía ni idea, ¿verdad? No es una carrera que se promocione, no es una carrera que te digan, bueno, si quieres ser, digamos, escritor, quieres ser editor de libros, quieres alguna parte de ese rubro, no te van a decir, estudia letras, es esta carrera que existe. Sino que me tuve que poner a investigar, me tuve que poner a convencer a mis papás de que sí era lo que realmente quería. Y pues el proceso más doloroso fue el hecho de venirse a vivir aquí a Guatemala, ¿no? Entonces era como de, bueno, se va a ir ella, que pues quiere que no, la primogénita siempre tiene algunos derechos, ¿no? Entonces era como, bueno, se va a ir la primera hija que procede. Y yo decía, no, bueno, yo sí realmente quiero estudiar esto. Entonces fue que yo me metí a la carrera y pues ahora estoy culminando la licenciatura en letras. Y lo que quiero hacer de ahora en adelante es seguir en los concursos porque realmente es algo que me gusta. Creo que toda la actividad de los concursos en sí me parece muy emocionante, me parece divertida, y tal vez pues el que quisiera ganar por ahora sería el Monteforte de Toledo, y mis familiares, mis licenciados y mi círculo de amistades quieren que yo empiece a incursionarme, pero en los Juegos Florales de Quetzaltenango. Sin embargo, siento que ese todavía está un poquito grande comparado a otros, y me gustaría mucho publicar algo, publicar cuentos. Le comentaba que también quedé finalista en un concurso que realizaron a nivel nacional de la Pepita Editorial, en el que se premiaban escritoras guatemaltecas, solo escritoras, mujeres. Era un concurso solo para mujeres guatemaltecas y podías participar libremente. Y escribí varios cuentos para participar en esa, bueno, era una antología lo que te pedían más o menos, y quedé finalista. Y hablan de que se quiere publicar algunos de esos cuentos de las finalistas. Yo y otras mujeres que quedamos como, creo que si no estoy mal son 5 finalistas que seleccionaron. Entonces eso es como lo que quiero hacer, seguir participando en concursos, y a la vez ya quiero publicar algo, pues algo que me hace mucha ilusión. Entonces, pues sí, porque el público de los concursos es un público muy limitado realmente, ¿verdad? Sí. Y eso es muy satisfactorio, pero a nivel personal nada más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todo el trabajo escrito, con todo lo escrito? Todo lo escrito se escribe para la gente, uno no escribe para uno, pues, ¿verdad? Es decir, a uno lo enamoran sus textos muchas veces, pero en realidad uno no escribe, yo no escribo para mí, yo escribo porque necesito que tú me leas, necesito la acción de rebote de lo que tú piensas de lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Es decir, exponer lo que uno escribe a la gente, para el público, al escarnio público, ¿verdad? No hay manera de saber si uno va bien si no es a través de la recepción del público. No hay manera definitivamente. Es decir, por ejemplo,
si 100 años de soledad hubiera quedado en la cabeza de García Márquez, pues nos habríamos perdido de un universo onírico extraordinario, único, de un momento de la historia de la literatura mundial único también, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que es lo que toca, ¿verdad? ¿Por qué solo cuentos? Creo que viene mucho de la tradición oral. Y cuando alguien te cuenta la historia es como, bueno, es algo rápido, es algo del momento, es como pasó esto, fin. Y generalmente, a comparación a las fábulas, no tiene algo que te diga, me enseñó esto. No, con un cuento es más el arte por el arte. Es esta pasión de, bueno, sí puede tener mensajes, porque a mí me gusta mucho colocar eso dentro de los cuentos, pero también es simplemente la pasión desbordada. Es como de, bueno, quiero escribir esto y lo escribo. Y un formato de cuento, a mí me gusta un poco más el formato de cuento sobre la novela o la poesía en sí, porque creo que da más paso a la literatura. Es decir, en la novela tiene ciertas partes, cierta estructura que hay que seguir para llegar a un final. En cambio, el cuento no necesariamente tiene que tener un final. El cuento puede quedar abierto. Claro. Y realmente lo que me gusta mucho a mí es las descripciones. Entonces, si quiero describir un bosque en una novela, por la estructura de la novela y por el tiempo que tiene la novela, puedo usar solo un párrafo. En cambio, en el cuento puedo usar una página completa para describir lo hermoso que era el bosque o las sensaciones que te dan el bosque, que es algo que me gusta mucho. Y aparte de eso, pues le comentaba que mi mayor crítica siempre ha sido mi madre. Entonces es como mi mamá nunca ha tenido el tiempo de leerse una novela, o sea, ella trabaja y toda esa parte. Entonces era como, bueno, necesito algo corto para que le dé tiempo de leerlo, para que le diga si le gusta o no le gusta, o para ver si realmente clasifica como algo de literatura. Entonces creo que me he adaptado mucho a eso. Y por lo mismo también cuando le leía los cuentos a mis abuelitas, pues ya son señoras que ya, o sea, te retienen la atención un tiempo, pero también es como de que, bueno, ya a lo que sigue. Sí. Entonces, por eso es que yo me adapté al formato de cuento y le agarré mucho cariño cuando empecé a leer los cuentos. Porque curiosamente cuando yo empecé a escribir cuentos yo no había leído cuentos, había leído puras novelas. Entonces al momento de yo empezar a buscar cuentos como tal, me topé con los cuentos de Elena Garro, con los de Mariana Enríquez, que son contemporáneos. Entonces yo decía, esto me gusta. Y fue ahí que yo le agarré el cariño a los cuentos. El gusto a los cuentos. Entonces ahí es cuando yo llego y digo, incluso al momento de corregir, porque a mí me gusta mucho la corrección de textos. Entonces al momento de corregir siento que los cuentos también es como, bueno, voy a conocer más a esta persona en un poco tiempo. Creo que eso facilita mucho el conocer al escritor y la manera en la que escribe. Mira, yo te insto a que probes, a que migres a la novela. Mira, pues, tengo la suerte de haber leído los manuscritos de varias novelas importantes de esta época del país, ¿verdad? Entre otras, por ejemplo, Los compañeros del Bolo. El Bolo nos prestó a Otoniel Martínez y a mí en una oportunidad, bueno, se lo prestó a Otoniel, el manuscrito de Los compañeros, y como éramos peladísimos, ¿verdad? Y nos regañaban cuando eran las 10 de la noche y no apagábamos la luz, entonces terminamos de leer la novela sentados en una banqueta, iluminados por un poste, porque pues, no teníamos manera de hacerlo. Una maravilla aquello. Mira, pues yo opino que efectivamente las novelas tienen reglas, pero digamos que la mayor regla de las novelas es esa capacidad de decir que hay en las novelas. Tú puedes hablar una página completa de un bosque, tienes razón, pero en una novela puedes volver cuantas veces te dé la gana al bosque, ¿verdad? Entonces, es decir, en cuantas veces necesite el texto que vuelvas al bosque, puedes volver cualquier cantidad de veces ahí, ¿verdad? Al lugar del crimen, decía Conan Doyle. El cuento es un poco más sintético. Tienes un espacio menor, cabalmente tú lo acabas de decir, un espacio físico menor y pues es un poco más sintético. De la palabra
digamos, de la retórica, lo que sigue es el cuento. Y luego la poesía, que es muy sintética, ¿verdad? Es decir, lo que vas a decir en una novela, tú lo puedes decir en un verso, en 2 pencazos, pero hay que tener la capacidad de síntesis, por supuesto, ¿verdad? Entonces, yo no tengo el gusto de haber leído lo tuyo, pero por lo que oigo, supongo que has de tener también la capacidad de retórica del otro, ¿verdad? Es decir, yo te quisiera pedir que no te quedes ahí. Creo que puedes con lo otro por lo que acabas de contar, ¿verdad? ¿Tenés un cuento ahí que nos querías leer? Sí. Vamos. Aquí nos va a leer Jenny un cuento, uno de sus cuentos, para que el público se quede también con la impresión de lo que ella escribe concretamente, ¿verdad? A ver. Este específicamente es con el que gané en el blog que escriben en España, que se llama Titubeos de Ajolote. Y pues cada concurso tiene como sus reglas específicas al momento de escribir. Este era un micro relato y las reglas decían que no tenía que ser más de 120 palabras y aparte que tenía que estar relacionado con las serpientes. Ese era el tema como general. Se titula Devoradora de Mundos y dice: es la serpiente más grande de la existencia. Nació de un dios mentiroso que juró venganza contra aquellos que lo trataron mal. Es la serpiente destructora de reinos que se levanta de su letargo, abre la boca y zambulle el mundo. Luego, sin embargo, debe escupir, porque el hormigueo que acaba de comer le hace cosquillas en la boca. No se diga más. Bueno, muy bien. ¿Qué dificultades has encontrado tú? ¿Con qué dificultades te has encontrado como escritora? Bueno, por parte del apoyo familiar, ninguna. O sea, mis papás me apoyan completamente en lo que respecta a lo que yo quiera hacer. Sin embargo, creo que el mayor problema que he encontrado es la manera en la que se trata la literatura en Guatemala. Porque yo crecí en Petén, en la Isla de Flores como tal, y yo decía, nadie lee, nadie escribe, porque no existen como tal autores de allá que publiquen, que te digan, bueno, me publicó este editorial, aquí está mi libro, lo estoy vendiendo en tal lado. No, o sea, si ellos quieren publicar algo es por sus propios medios y son tiras de 20 libros y repartidos a sus familiares y ya estuvo, ¿no? O sea, no existe como tal. Entonces yo decía, en Guatemala no se puede escribir porque nadie lee. O sea, para mí en mi mundo cerrado que era Petén era como de, no, o sea, no se puede. Y es hasta que yo llego aquí a Guatemala que digo, sí existen más escritores guatemaltecos aparte de Miguel Ángel Asturias o Virgilio Rodríguez Macal, que eran los con los que yo había conectado. Y yo decía, wow, o sea, yo esto no lo conocía. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo nunca haya escuchado de estos autores? Y más que nada era por la región en la que estaba. Era como de que, bueno, se conocen tal vez los clásicos, como digo, ¿no? Que pues se conocen mundialmente. Pero yo decía, guatemaltecos no hay. Y lo que más me preocupaba a mí era que no había autoras guatemaltecas. Yo allá no conocía a nadie que decía, bueno, ella es guatemalteca, ella escribió este libro, se lo publicaron, escribe bonito, tuvo este reconocimiento o algo. Para mí no existían. Antes era como de, ¿cómo me voy a abrir paso yo queriendo escribir o queriendo ser parte de alguna editorial o esta parte si no tengo referentes? Y no es hasta que llego así a la ciudad capital que me doy cuenta, más que nada tal vez por mi carrera, que es como de que, bueno, siempre hay un apartado para decir, si estamos estudiando literatura hispanoamericana del siglo XIX, y siempre hay un apartado que dice autoras que escribieron en este periodo, y ahí te muestran a todas las mujeres que el mundo mayormente ha olvidado, no les pone atención, y te dicen, ella es como yo, ¿no? Ella escribe de estos temas, tiene este punto de vista que se parece al mío. Y fue como esa inspiración instantánea, fue como de repente yo solo buscaba autoras, era como de, bueno, quiero consumir cuentistas latinoamericanos, y empezaba a buscar, y pues los licenciados siempre son como de, deberías de leer a tal y tal, porque pues al final de cuentas siempre se involucran mucho en uno. Y fue que esa dificultad desapareció, fue como de, wow, bueno, ahora es como cuestión de esfuerzo, cuestión de mejorar la escritura y ver qué procede, ¿no? Y tal vez... lamentablemente creo que uno de los problemas que siguen siendo más fuertes es el momento de publicar. Creo que existen círculos muy cerrados, que es como, bueno, esta editorial ya tiene ciertos autores que quiere publicar, ya no busca más, ya no abre, digamos, concursos,
pero actualmente estoy realizando un seminario de literatura guatemalteca para mis cursos y estamos entrevistando editoriales independientes que me he dado cuenta tienen abierta esa parte y realizan muchos concursos necesitamos nuevos escritores, queremos que ya no sean los mismos, entonces empiezan a buscar editores a nivel nacional y publican esos libros. Entonces creo que realmente la mayor dificultad que existe para un escritor en Guatemala es como buscar un tema que sea interesante para el editorial que quiera publicar sin despegarse del estilo propio, porque muchas editoriales te dicen, bueno, sí publicamos esto, pero tenemos que editarlo, entonces quedan como solo con la idea y quitan toda tu personalidad del texto y lo renuevan. Entonces creo que esa es de las mayores dificultades que existen en el mundo de la literatura en Guatemala. ¿Cómo no? Bueno, mira, como te dije al principio, aquí el tiempo pasa como agua entre los dedos. Se acabó el segundo segmento de esta apasionante conversación con Jenny Baños Salazar, oriunda del Petén, de la República Federal del Petén, ¿verdad? Volvemos en un momento con ustedes, con nuestra escritora Jenny Baños, a un tercer segmento. Muchas gracias por la audiencia. Estamos de regreso en su tercer segmento de Sala de Artistas con la escritora guatemalteca Jenny Baños. Vamos a ver. Mira, pues, la generación a la que yo pertenezco indujo el conocimiento igual que tú. Ya te decía yo que tú eres una suerte de punto de inflexión en este momento del universo de las ideas del país. Haciendo caligrafía, escribiendo a mano. Yo, de hecho, todos mis textos los escribo a mano antes de escribir, ¿verdad? Antes de editar. Es decir, el primer proceso de edición es el propio y es a mano, es con pluma fuente, en papel. Y los descubrimientos en neurociencia en la última época nos han enseñado que el trazo fino tiene que ver con el desarrollo neuronal, que tiene importancia por lo mismo, ¿verdad? Que aquello que ponen a los niños en la preprimaria a hacer bolitas de papel, a jugar con plasticina, tiene el sentido del desarrollo neuronal finalmente. No lo sabían probablemente los que enseñaron los que crearon el sistema, pero ahora lo sabemos porque pues resulta que los resultados están a la vista y son resultados probados por la ciencia, ¿verdad? A la gente de mi generación, como te dije hace un rato, nosotros estamos en la recta final. A la gente de mi generación le preocupa para dónde va la especie. Y eso es una preocupación de la gente que nos dedicamos a este asunto de la escritura. Yo he estado ocupado en esto toda la vida. He sido presidente y vicepresidente y secretario y tesorero de la asociación ambientalista más vieja del país, Boy Scout. Ahí conocí a tu mamá. Pues he estado toda la vida metido en esa preocupación de lo que viene y de que la vida no empieza ni termina conmigo, sino que soy solamente un eslabón. Lo digital, la revolución de las computadoras, esto indudablemente que es una herramienta fabulosa y ha disparado exponencialmente, yo creo que más allá de exponencialmente el conocimiento desde el surgimiento de la palabra escrita allá en los albores de la civilización, de la palabra escrita cuneiformemente,
era absolutamente, digamos, inventariable. Tú podías acceder a todo el conocimiento que tenía el género humano hasta ese momento. De ese momento al momento en el que los egipcios empiezan a usar el papiro, pues el conocimiento podía ser posiblemente aprehendible hasta entonces. Llegamos al momento de la creación por Alejandro Magno de la Biblioteca de Alejandría, y entonces resulta que el conocimiento se nos va de las manos y a una persona no podía conocerlo todo, ¿verdad? Y luego pues pasan 1500 o 2000 años y surge la imprenta y el conocimiento se dispara otra vez, ¿verdad? Con la revolución industrial el conocimiento se vuelve a disparar porque ya empezamos a acceder a métodos de impresión maravillosos, la máquina de escribir, todo esto. Pero el surgimiento de la tecnología digital, esto sí nos sacó, ¿verdad? Es decir, uno es incapaz, por ejemplo, de saber o de leer lo que se produce editorialmente en un día, ¿verdad? Es decir, la vida no le alcanza para leer lo que se produce editorialmente en un día. Entonces, por supuesto que a nosotros nos preocupa esto, pues nos preocupa qué pasa entre la forma en que nosotros indujimos el conocimiento y la forma en que se hace conocimiento hoy, ¿verdad? Es decir, ahí estamos haciendo la lucha con los ordenadores, pero no los conocemos, no somos afines a ellos. ¿Cómo ves tú la revolución digital y la escritura dentro de la revolución digital? ¿Cómo ves tú eso? Cuéntanos, porque siempre lo hablamos gente de esta edad, pero nunca lo hablamos con jóvenes, porque los jóvenes no tienen valores y los jóvenes... No es cierto, los jóvenes tienen valores y son los propios, ¿verdad? Entonces, desde tus valores, desde tu valoración de esta realidad que para nosotros es ajena, ¿verdad? ¿Cómo ves tú la escritura? ¿Cómo es el desarrollo del conocimiento? ¿Cómo es el futuro de la especie? Te dejo hablar, por favor. Bueno, considero que dentro de la literatura la tecnología tiene sus puntos positivos y negativos. Creo que entre los negativos es que esta facilidad que existe ahora es un problema de inmediatez, porque todo lo que se quiere actualmente es inmediato. Es como, necesito que me escribas un libro para la otra semana. ¿Y eso cómo va a ser posible? El problema es que ahora existen estas cosas como la inteligencia artificial, que existe esta disputa, ¿no? ¿Escriben o no escriben? Y uno le puede pedir, bueno, escríbeme un cuento que hable de una niña que se mete al bosque y le da la estructura más o menos del cuento, quiero este inicio, quiero este desarrollo, quiero este final, y se lo escribe. Pero ¿qué tanto es eso literatura? O sea, ¿qué tanta alma puede tener lo que escriba que al final de cuentas sigue siendo una máquina? Esta inmediatez ha afectado especialmente a las editoriales, porque uno ve un libro, tiene su portada, tiene el contenido, pero el libro es también la parte física, ¿no? Entonces, para buscar una portada bonita, ¿qué se hace? Se contrataba artistas, se pedía, ¿me puedes hacer una foto? ¿Me puedes realizar un dibujo para la portada? Ahora existen las inteligencias artificiales que uno le coloca, hazme una imagen de, digamos, una casa en medio del bosque, y te tira la imagen. Y ese es un problema que ha existido actualmente, especialmente en Estados Unidos y en España, en las editoriales, que las editoriales ya no contratan gente que les haga las portadas, sino que ya inmediatamente la piden a la inteligencia artificial, se la colocan al libro y ya. E incluso ahora con los libros digitales, se pueden comprar en Amazon, ¿no? Los libros digitales para leer en el teléfono, en la computadora, en donde uno quiera. Cualquier artilugio. Ahora, si uno se mete a Amazon, existe un segmento que dice, ¿quiere leer libros escritos por personas o por inteligencia artificial? Entonces uno elige ya hasta qué tipo de libros quiere leer. Creo que ese es uno de los problemas más grandes que pueden existir ahora en la literatura. Y sin embargo, hay muchas más ventajas. Como le comentaba, yo empecé escribiendo en línea. Y en línea existen muchas plataformas que solo con que tú crees el perfil,
te crea una novela. O sea, tú puedes crear la novela que quieras, inventarte lo que quieras y ahí te lee gente de todo el mundo. Es algo maravilloso porque tanto como hay textos de baja calidad literaria, pues le digo, escriben gente de 13, 12 años sin supervisión adulta, escriben lo que les da la gana. También hay libros muy buenos que incluso las editoriales hacen concursos dentro de esas aplicaciones. Es como de, bueno, el libro más votado lo vamos a publicar y lo publican en físico. Creo que esa es una de las grandes ventajas. De hecho, hay varios escritores guatemaltecos que escriben dentro de esas plataformas que son jóvenes dentro de 13 a 15 años. Y aparte de eso también está la ventaja, como decía, de los libros digitales. Uno ya puede descargar el libro y lo lee cuando quiera, donde quiera y como quiera. Obviamente eso no reemplaza la sensación del papel al pasar la página, pero pues es algo que facilita la vida. Incluso yo tengo mi propio aparato de lectura, que es como una tablet chiquita, pero solo está hecha para libros. Entonces uno lo puede llevar a donde quiera, pesa menos, no se arruga, no se doblan las páginas, no se deshace el libro en sí. Y también lo que respecta a concursos, ha abierto mucho a nivel internacional, porque ya las bases de los concursos, bueno, y tienen que enviar su manuscrito a este correo, o les dejan un documento de docs y ya solo sube uno el documento y sin importar la parte del mundo en el que sea el concurso, puede explorar esa parte. Entonces creo que esa es una de las más grandes ventajas que existen para la tecnología, y sin embargo creo que en lo que respecta a libros digitales, los libros físicos tienen ese pedazo de alma que uno agarra y puede palpar, y al momento de participar en los concursos nacionales creo que sigue siendo una ventaja el hecho de que, bueno, necesito que me imprimas el documento que mandaste 3 veces para los 3 jurados que tenemos. Creo que se sigue sintiendo un poco más real el hacerlo todo en físico que en digital. Sí, eso de mandar los manuscritos digitalmente, hay ahí la historia N de veces contada del manuscrito de 100 años de soledad, que la pobre mujer de García Márquez tuvo que empeñar la estufa para mandarlo de México a Buenos Aires. Y cuando regresaron a la casa, bueno, y cuando llegaron, resulta que la plata no alcanzaba y mandaron solo la mitad del manuscrito. Y cuando regresaron a la casa se dieron cuenta que habían mandado la segunda parte. Afortunadamente el manuscrito era maravilloso, y Lozada, que fue el que hizo la primera edición de 100 años, pues dijo, ala, puche, que esto está maravilloso, hay que publicarlo, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si no? Pues resulta que te quedaste sin estufa en una ciudad de la que no eras vecino, pues arriesgándolo todo, ¿verdad? Es decir, sí, indudablemente tiene ventajas. Mira, pues, te hice una pregunta concreta. ¿Cómo ves a la especie humana metida en este rollo de la tecnología digital al futuro? Ya me contestaste lo de la literatura. Creo que va a seguir avanzando. La tecnología indudablemente va a llegar a un punto en el que puede incluso perjudicar la vida del ser humano. Ahora no sé si ha podido observar, pero existen unos lentes digitales en el que uno puede salir a la calle con esos lentes digitales y todo está digitalizado. Entonces, ahí mismo tiene usted su teléfono celular, tiene su mapa, tiene, digamos, la música que quiere escuchar, e incluso puede ir analizando las personas que pasan de su lado, como de, no tiene cosas penales, no tiene nada malo, es una buena persona en base a la tecnología. Y creo que al final de cuentas el arte es parte del ser humano y el ser humano se va a ver afectado por la tecnología, y va a ser cuestión de moralidad hasta qué punto la tecnología va a llegar a afectar positiva o negativamente al ser humano. Y para nosotros, pues por lo menos para mi generación, es una ventaja, ¿no? Es algo en lo que nosotros ya crecimos con esa tecnología, ya no podríamos vivir sin ella, pero creo que ya nos acostumbramos a las facilidades que nos da la tecnología. El problema va a ser no cruzar una línea ética en las que esta tecnología y el ser humano puedan crear estas distopías que hemos leído, no sé, de Asimov, en el que los robots cobran sentimientos, cobran vida y se van a volcar contra el ser humano, ¿no? Es algo muy distópico, pero pues va a depender de esa línea moral del ser humano.
Bueno, ok. Yo quisiera, mira, esto se lo pedimos a toda la gente que viene aquí. Quisiera que le dijeras unas palabras a los jóvenes escritores, a la gente que está empezando en este mundo, porque tú finalmente ya tenés un camino recorrido, ¿verdad? Entonces, que les des unas palabras a los jóvenes escritores, a los jóvenes artistas en general. Tal vez las palabras más importantes que uno puede decirles es que no paren de crear. Al final de cuentas, si nadie los lee, nadie ve sus pinturas, nadie escucha su música, va a llegar alguien que sí lo haga, va a llegar alguien que se interese por lo que escriba, que vea el talento que tienen al pintar, al dibujar, al componer, lo que sea. Va a existir ese alguien y ese alguien se va a multiplicar. Entonces es importante que los jóvenes sigan realizando arte, porque aunque uno puede ver en los concursos, en los premios que existan, que las personas que ganan siempre son adultos, siempre son mayores, siempre son mayormente masculinos, hombres, entonces es necesario que los jóvenes sigan realizando ese trabajo. Y muy importante es conservar la cultura del país, por lo que si vamos a hacer arte, tomen en cuenta la cultura que los cría, que los ve crecer y que les va a dar ese impulso para convertirse en alguien. Y especialmente para las mujeres escritoras, sigan escribiendo. Hay gente que sí quiere escuchar sus historias y son muy valiosas e importantes para el país y para las personas individualmente. Muy bien. Un saludo a tus padres, al público, porque el programa está terminando. Estuvimos muy felices contigo aquí, de verdad. Es sorprendente que una persona tan joven como tú tenga tanto que decir, tanto adentro. Yo tengo también la esperanza de que el fuego sagrado de las artes nos mantenga la especie y nos saque de este atolladero de si la tecnología o nosotros. Yo creo que eso va a ser irrelevante si nos atenemos a las consecuencias del fuego sagrado del arte. Si nos seguimos reuniendo en torno a esta hoguera sagrada, yo creo que las cosas van en buen camino. Un mensaje de despedida a tu gente del Petén y al país, por favor, desde las cámaras de TV USAC. Pues más que nada saludar a mi familia, que ahora estamos lejos, pero realmente siempre estamos juntos. Y no solo del Petén, porque yo tengo familia en Xela que siempre los reconozco y los quiero muchísimo, entonces también saludos a ellos y a mis compañeros de la universidad que, aunque no saben que estoy aquí, espero que vean el video. Muy bien, bueno, pues tuvimos a la escritora guatemalteca Jenny Baños, es joven, novel escritora guatemalteca Jenny Baños Salazar, originaria del Petén. Esperamos seguir cumpliendo con la tarea de presentar a nuestro mundo cultural con ustedes y agradecemos la atención, les agradecemos la sintonía, les agradecemos que estén siempre pendientes de nuestros programas y sobre todo agradecemos al equipo de TV USAC, a nuestros amigos de TV USAC. Y a la Tricentenaria Universidad de San Carlos, es su 348 aniversario, 348 años de educación gratuita para los guatemaltecos. Un feliz día para todos y muy agradecidos por la atención.